Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie Con el Lente en Latinoamérica. Soy Adriana Camisar, asesora de Benebrite Internacional para Asuntos Latinoamericanos y de las Naciones Unidas, y me acompaña mi querido colega y nuestro director para América Latina, Eduardo Con. Este es el primer programa de 2024 porque la verdad es que los acontecimientos del pasado octubre en Israel nos obligaron a suspender por un tiempo esta serie porque todas nuestras prioridades cambiaron. Pero hoy estamos muy contentos de poder entrevistar a Hernán Feller. Hernán es uno de los mayores comentaristas de fútbol de la Argentina y de la región, periodista de TIC Sports y de D-Sports Radio. Es sin duda una voz muy reconocida tanto en radio como en televisión. El pasado 7 de octubre, su tía, Ofelia Feller de Royman, fue secuestrada por los terroristas de Hamas mientras se encontraba en su residencia del kibutz Nir Oz. Desde entonces, Hernán decidió reclamar por la liberación de su tía y de todos los rehenes en cada partido que relataba. Afortunadamente, su tía Ofelia fue liberada después de 52 días de calvario en el mes de noviembre, junto con otras 3 argentinas que formaban parte de un grupo de 18 argentinos que habían sido secuestrados. Pero Hernán siguió y sigue hoy pidiendo por la liberación de los rehenes, porque todas estas personas sean liberadas de las crueles manos de Hamas, y lo hace en cada partido, y por eso para nosotros es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Hernán, por aceptar nuestra invitación. Hola Adriana, buen día para vos, gracias por la presentación, gracias Eduardo también por la convocatoria, por pensar en mí para poder charlar un rato sobre este horror que todavía estamos viviendo. Sin duda, Hernán, te agradecemos enormemente que hayas aceptado esta invitación, sabiendo de lo escaso de tu tiempo, porque tu testimonio es muy trascendente, ya que ha repercutido no solo en Argentina, sino en toda América Latina y, bueno, y en gran parte del mundo, no solo hispanoparlante también, y va a repercutir a través de esto también en Estados Unidos e Israel. Voy a empezar con la primera pregunta. Hernán, ¿cómo te enteraste de que tu tía estaba entre los 240 secuestrados por Hamas? Porque esos primeros días, y especialmente del 7 al 10, fueron muy caóticos. ¿Cómo te sentiste además? ¿Y qué pensaste entonces que podrías hacer para ayudar y apoyar a tu familia que estaba con esa angustia gigantesca en Israel? Bueno, ese 7 de octubre me levanté temprano acá en Argentina porque tenía que llevar a mi hija a jugar al hockey, acompañarla y a verla como hago todos los fines de semana o con alguno de mis hijos con fútbol. Y ya en el grupo de la familia, en donde estoy en un grupo de WhatsApp con mis papás y con mis 2 hermanos, había un mensaje de que algo estaba pasando en Israel, de que había ataques. Pero bueno, uno tiende en ese momento, sin saber lo que iba a pasar, a normalizarlo como algo de todos los días y como lo que le venía pasando a Israel tantas veces de algún misil. Y bueno, y pensamos, bueno, debe ser algo más de lo mismo. Y después porque fue lo primero que hice cuando me desperté, de agarrar el teléfono, que creo que tenemos todos esa costumbre de agarrar el teléfono, que es lo primero que hacemos cuando nos levantamos, y vi eso, cuando bajé a desayunar, prendí la tele y estaba viendo las noticias que aparentaban no ser como siempre, parecía un poco más grave, todavía sin tanta información, eh, y hasta que en un momento vi en la tele como que habían invadido Israel, como que habían atacado Israel, que ya no eran solamente misiles. Bueno, y ahí empecé a hablar con mi primo más grande, el hijo de mi tío Feli y de mi tío Héctor, con Pablo, y bueno, le pregunté qué estaba pasando, bueno, que mucha información no tenían, que todavía no sé si no tenían tanta información o un poco nos ocultaban para que no nos preocupemos, que, bueno, mi tío en ese momento estaba internado porque se había caído, entonces no estaba en la casa, mi tía no contestaba el celular, mi primo me dijo que habían estado en comunicación con ella un rato porque se había ido al refugio, al Mamad, como se dice en Israel. Eh, y bueno, ellos creían en ese momento que podía ser por falta de energía porque habían cortado la luz en Israel, o porque se había quedado sin batería, o porque no tenía señal. Por supuesto que estaban preocupados porque con el paso del tiempo
yo me fui enterando, ellos lo sabían de un primer momento. Mi tía cortó la comunicación con ellos, en el grupo familiar de ellos también, en el cual mi tía en un momento le dijo, Enpo, están acá. Y fue el momento que ella les dio el aviso de que se habían metido en la casa y que habían entrado al refugio, y ahí se cortó la comunicación. Y después de unas cuantas horas, yo creo que desde que me levanté hasta que me enteré, habían pasado 5 o 6 horas, me enteré que mi tía se la habían llevado por información que mis primos habían recibido. Y yo recuerdo que justo mis papás y mi hermano del medio estaban de viaje, cada uno por su lado, y estábamos más en contacto con mi hermano más chico, y me acuerdo de haberle dicho una sensación que tuve en ese momento, que por supuesto era desde el dolor y del no pensar en el sufrimiento, que le había dicho, ojalá que la hayan matado y no que se la hayan llevado, porque me parecía imposible pensar en que la secuestren a una mujer de 77 años en aquel momento, bueno, con todo lo que implica en manos de esta gente. Y bueno, y me acuerdo que yo había ido a ver a mi hija, y cuando terminó el partido de hockey de mi hija, mi hermano más chico, con el que tuve esa conversación, me sonó el teléfono y era él. Y presentí algo malo porque es una era en la que más nos mensajeamos que hablamos por teléfono. Entonces, cuando me llamó por teléfono, imaginé algo malo. Y cuando atendí, no le dije ni hola, y le dije, ni se te ocurra decirme que se la llevaron. Hizo un silencio y me dijo sí. Y bueno, hoy todavía cuando recuerdo eso me sigo emocionando no es para y me menos. sigue doliendo. Y bueno, y me agarró un ataque de histeria. Yo estaba con mi esposa en ese momento ahí. Bueno, y es como que por unos minutos no me acuerdo del ataque de histeria que me agarró. Yo estaba en la mitad del club, me descompuse, vino la ambulancia del club a atenderme, y yo tenía que ir a relatar un partido ese día, y por supuesto no pude ir porque estaba un ataque de nervios. Encima mis papás estaban de viaje, que es la hermana de mi papá, pero es como la hermana de mi mamá también, porque mi mamá no tiene hermanos, entonces la quiere como una hermana. Y era un caos, era imposible describirlo, era imposible describir lo que nos pasó a todos, de lo que sucedió. Acá el agravante de ser un familiar cercano, porque a veces cuesta entender cuando no tenés noción de las cosas, cuánto puede significar a alguien una tía. Parece como algo muy lejano, y bueno, y nosotros tenemos una relación a pesar de la distancia muy cercana, donde compartimos bar mitzvot y casamientos y viajes y macabiadas y fin de año y Yom Kippur, y el lazo y el contacto es a diario, no es que era una vez por año que nos hablábamos, era permanente. Y fue un dolor muy grande. Y con respecto a la otra pregunta, en ese momento no podía pensar, pero cuando pude empezar a pensar a partir del día siguiente, a partir del domingo, dije, bueno, tantas veces los periodistas decimos que tenemos un micrófono y que es un arma, que si la usas bien es un arma poderosa, y si la usas mal también puede ser poderosa para lo malo. Dije, bueno, voy a tratar de pedir permiso y autorización para poder decir algo, y enseguida tuve el apoyo tanto del canal como de la radio para poder expresarme y decir lo que quería. Bajo una pauta que era clara, yo no iba a hablar de política, ni de Netanyahu, ni de que si estaba bien, yo solamente era condenar a la organización terrorista Hamás y pedir por mi tía y por todos los secuestrados. Y apuntar solamente a eso, con un discurso claro, contundente, enérgico, y que fui modificando en cada uno de los distintos partidos. Nunca repetidos iguales, y eran cosas que me salían del corazón, y que las decían las previas de los partidos. Bueno, por eso llegaron, Hernán, porque te diré que tu tía fue secuestrada en el kibutz Nirós. En el mes de febrero, con 11 periodistas de distintos países de América Latina, uno de ellos de Argentina, eh, eh, de TN, Amoroso es la periodista, la directora internacional. Estuvimos en una recorrida por todos los lugares, pero a mí de Nirós me quedó una sensación personal que creo que no me la voy a llevar, o sea, no me la puedo sacar nunca. La destrucción y el olor. El olor a destrucción y a muerte, obviamente, y a quemado. Entonces, cuando estás en el lugar, y tú fuiste después al lugar y lo viste el lugar cuando liberaron a tu tía, la sensación que uno tiene es muy diferente a la que se puede imaginar. Por eso tu prédica me parece que ha sido muy contundente, porque como tú dijiste,
te dedicaste a la barbarie de tener secuestrados. El problema es que ahora han pasado ya 6, 7 meses, o 7 meses, y bueno, hay muchos que siguen secuestrados o no sabemos. Tu sensación es que tú vas a seguir con tu prédica en todos los partidos hasta el último secuestrado, ¿verdad? Sí, eso fue una pregunta, fue un poco pregunta y un poco pedido de que la gente me hacía y que tenía el interrogante de que si yo después del regreso de mi tía, yo iba a seguir haciendo lo que venía haciendo. eh, y de hecho, bueno, por supuesto que lo sigo haciendo en no en todos los partidos, porque también hay que administrar un poco la energía. Obviamente, eh, obviamente. y yo creo que cuando algo es todo el tiempo de lo mismo, pierde fuerza. Entonces, elijo qué partidos hacerlo, donde creo que por ahí va a escuchar más gente o lo va a ver más gente, y trato de ser fuerte en esos casos. Y por supuesto que lo voy a seguir haciendo porque, como cuento siempre, por supuesto que el motor de todo esto fue mi tía. Claro. Yo no sé qué hubiese pasado si no hubiese sido mi tía secuestrada. No tengo la respuesta, no la tengo, pero para muchos yo me hice conocido a partir del 7 de octubre por todo esto que hice, pero yo ya defendía al pueblo de Israel desde antes del 7 de octubre. Lo que pasó es que lo del 7 de octubre fue tan especial, o tan fuerte, o tan trágico, o tan doloroso, que cambió a todos. Nadie es Sí, igual después del 7 de no octubre. nadie, no nadie. Entonces, tomó notoriedad, y a pesar de que nació del corazón y sigue siendo del corazón todo lo que yo hice, hoy siento, desde hace ya un tiempo, como una responsabilidad de seguir alzando la voz y seguir diciendo lo que digo, porque sé que ayudó a mucha gente que por ahí no decía nada a decir, o sentirse identificada, o sentirse acompañada, porque cuando yo en diciembre viajé a Israel para reencontrarme por mi tía, que me llevaron a algunas instituciones para ese encuentro, y viajé con mis papás, ya mis primos me decían, prepárate para el cariño que vas a recibir acá, y yo no tomaba dimensión de lo que iba a pasar, y no lo creía, y la verdad que me superó. Me sigue pasando acá en Argentina, en el club en el que yo voy, que hay gente con la que nunca me saludé, pero no por nada, porque uno no No, no, conoce a no, toda la gente del es club, lógico. y porque a veces no tenés ganas de saludar y te vas para otro lado, y me sigue pasando que hay gente que me sigue agradeciendo por lo que hago. Eh, y bueno, nada, es una responsabilidad que yo asumo, y que lo voy a seguir haciendo hasta que vuelva al último de todos los secuestrados, vivo o muerto, a su casa a reencontrarse con su familia. Clarísimo. Bueno, pasamos a la pregunta 2 que la va a hacer Adriana. Además, yo iba a preguntarte eh, cómo tomaste esa decisión, pero ya me lo respondiste. Eh, pero lo que te quiero decir es que yo no sé si, a pesar de toda la gente que te agradece, si tomaste conciencia de lo que significa lo que estás haciendo, porque realmente eh, te sigue tanta gente, gente que era completamente ignorante sobre lo que estaba pasando. Creaste una conciencia sobre lo mal que está el terrorismo, lo terrible de lo que pasó en Israel. Eh, es tan importante lo que hiciste, y sirve también para combatir un poco tantos prejuicios antisemitas que existen, ¿no? Cuando la gente mira solo las noticias, desde dar tu mirada personal, lo que le pasó a tu tía, y reclamar, no sé, es impresionante, te queremos agradecer todos, porque tuvo y tiene un impacto enorme. Ahora te hago otra pregunta. Durante esos 52 días, ¿no supieron nada de ella? O sea, hasta que la liberaron, ¿no sabían realmente si estaba viva o muerta o qué era lo que estaba viviendo? Eh, Solamente 2 veces. La primera fue que les dijeron el servicio de inteligencia o el ejército, no sé bien, no tengo bien en claro, que le dijeron a mis primos que mi tía estaba viva. Eh, si me preguntás en qué momento de esos 52 días fueron, no lo recuerdo. Habrá sido a la mitad del camino, pero no lo podría decir no lo podría decir hoy con precisión. Y después la otra fue cuando supimos que estaba en la lista en el intercambio de rehenes, que ella salió al quinto día, y esas fueron las únicas 2 veces. Entonces, el día que ella fue liberada, que fue un 28 de noviembre, eh,
nosotros, me gusta porque vos, Adriana, decís 52 días y para nosotros acá en Argentina también son 52 días y yo siempre conté 52, para Israel son 53 porque ellos ya ese sábado del 7 lo cuentan como un día, entonces ellos dicen 53, yo digo 52, pero bueno, es un detalle que no es importante. Y bueno, se vivió ese día, y por ahí estoy contestando ya una pregunta que va a venir después porque empiezo a hablar y no paro. Eh, Ese día se vivió con mucha angustia, con mucha emoción, eh, porque cuando iban saliendo las listas, yo tenía contacto con mis primos todos los días. Con mi primo Pablo era con el que más hablaba, porque bueno, cada uno va tomando posiciones distintas, porque no todos ocupan de todo, porque cada uno lo vive a su manera y eso es intransferible y es lo que a cada uno va sintiendo. Y yo hablaba 2 o 3 veces por día con mi primo. Eso sí, hablamos todo ese tiempo como nunca habíamos hablado antes, porque eso también es cierto. Eh, entonces él cada día a la noche, 6, 7 de la tarde de acá, me decía, porque todos los familiares en ese momento de los 240 secuestrados se iban enterando quiénes estaban y quiénes no estaban. Entonces era una expectativa tremenda cada día, ese día previo, saber si iba a estar al otro día. Y ahí fue como volver a vivir el 7 de octubre, con esa incertidumbre, si está, si no está, si sale, cómo sale, si está, sabíamos que estaba herida, porque eso sí le habían informado, que había recibido un balazo, que la habían operado, pero no tomábamos dimensión de dónde le habían disparado, cómo le habían disparado. Pero bueno, se tenía esa información y la noche previa a su salida, yo me acuerdo que estaba con mi familia en la cancha, habíamos ido a ver un partido de fútbol los 5, y recibí un mensaje de mi primo de WhatsApp, y me acuerdo que me decía, Ernie, quiero avisarte que mamá está en la lista, y me acuerdo que no pude seguir leyendo más en ese momento. Nada, me emocioné mucho, pero sabía que era larguísimo esperar hasta el otro día. Eran 24 horas interminables. Me acuerdo que solamente les avisé a mis hermanos en ese momento, no les avisé a mi papá porque iba a ser muy duro para ellos eh, pasar la noche esperando todo eso. Y bueno, me acuerdo que al otro día temprano les avisé, y cuando les avisé, le avisé a mi primo para que mi primo lo llame a mi papá, y mis papás gritaban. Es un grito que no lo puedo sacar de la cabeza. Y, Sin duda. y me acuerdo que arreglamos con mis hermanos de irnos a lo de mis papás, de no dejarlos solos. Así que desde ese día, de las 8 de la mañana hasta las 5 más o menos, que fue que salió mi tía, estuvimos en la casa de ellos, y después fueron llegando mis hijos y mi esposa y mis cuñadas, y nos juntamos, y siempre digo, nos juntamos delante de la computadora para ver Canal 12 de Israel, porque las noticias acá en Argentina no estaban en vivo. Por supuesto que había expectativa, pero no había transmisión en vivo. Y estábamos con la computadora en la mesa y todos alrededor, y era como si estábamos frente a la tele para mirar la final del Mundial de Qatar, que hacía poco había pasado. Por supuesto que esto era mucho más importante, ¿no? Y me acuerdo que cuando la vimos salir y vimos la imagen, la verdad que la primera imagen, las sensaciones son sensaciones, no siempre las sensaciones son verdad. Es lo que le pasa a uno. Y yo me acuerdo que cuando la vi, la reconocí, pero no era mi tía. Esa primera imagen era ella, pero no era ella. Flaca, desarreglada, ella siempre súper producida, siempre prolija, siempre con el pelo arregladito, pero la vimos caminar, y verla caminar fue como un alivio, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Obvio. Y bueno, la verdad que fue, empezamos a gritar y nos abrazábamos todos, y nada, fue muy emocionante, muy emocionante. Y yo recuerdo que había mucha expectativa. O sea, mi tía Ofelia se transformó como en la tía de todos. Todos me decían en ese momento, es la tía de todos. Y yo me acuerdo que en ese momento, cuando la vimos y nos empezamos a abrazar, dejé el celular y, no sé, una vez hay cosas que se olvidan y hay otras que se quedan guardadas para siempre. Y me acuerdo que cuando volví a agarrar el celular, es un número que no me lo olvido, tenía 303 mensajes de WhatsApp en 20 minutos.
la gente estaba esperando que salga mi tía. Claro. Eh, fue realmente una locura y bueno, nada, fue un día muy, muy emocionante porque nunca imaginamos, más allá de la ilusión y la fe que uno puede decir, yo todo el tiempo repetía, tengo fe, yo ni sé lo que es la fe, ni sabía lo que era la fe, pero me agarraba de eso para soñar con su vuelta, con su regreso, y la verdad que fue impresionante, impresionante, y al otro día estábamos almorzando en mi casa, que estaba el novio de mi hija también, y un amigo de mi hijo, estábamos los 7, y me sonó el WhatsApp, la videollamada desde el teléfono de mi primo. Dije, bueno, mi primo me llama para saludarme y cuando apreté para abrir, estaba mi tía del otro lado. Ya toda arreglada, toda peinada. Eh, nada, no lo podíamos creer. Quedamos todos mudos en la mitad de la mesa, en el almuerzo, y ella nos empezó a hablar y empezó a saludar a cada uno. Y vos decías, no puede ser que sea ella, si, que ayer salió después de 53 días secuestrada, con todo lo que vivió, y ahí volvió a ser mi tía. O sea, si vos no sabés que estuvo secuestrada, no podías creer que había sido secuestrada. Parecía que hubiese salido de una fiesta o que volvía de un cumpleaños, y nos habló a cada uno y dijo que, bueno, que con el paso del tiempo nos iba a contar más cosas y contó un poco de su herida y contó un poco de lo que vivió y quedamos todos como perplejos. Por supuesto que no era momento ni para preguntas porque había miles de preguntas. Me acuerdo que estábamos en el almuerzo antes que suene el teléfono y hablábamos entre todos y mis hijos, desde la incredulidad propia de los chicos y propia también de los adultos. ¿Se habrá bañado? Preguntaron, ¿habrá pasado frío? ¿Cómo la habrán tratado? Y bueno, pero fue un momento que era solamente para escuchar. No había momento de preguntas ahí. Bueno, nada, y fue la verdad que fueron días muy difíciles, eternos, durísimos, con muchas ilusiones y desilusiones, y bueno, que por lo menos el caso de mi tía terminó como una película con final feliz. Hernán, es muy fuerte lo que contás. Yo me imagino porque cuando se enteraron de que iba a ser liberada, igual, o sea, desde que salía hasta que llegaba a Israel, podía pasar cualquier cosa. O sea, que me imagino que no estuvieron tranquilos hasta que la vieron en Israel y segura, y me doy cuenta por lo que vos contás del amor que hay en tu familia, de lo unidos que son. Así que debe haber sido realmente tremendo. También me imagino que ella se debe haber arreglado para que ustedes la vean bien. Sí, sí, Porque sobre todo sus hijos y su marido y sus nietos. eh, Ellos, la familia tenía, bueno, no sé si la palabra es la orden, pero para que se entienda, tenían la orden de los psiquiatras y de psicólogos y de médicos y de terapeutas y todo un acompañamiento durante todos esos días y esa noche previa de cómo deberían o tratar de comportarse, de no abrumarla, de no tirársela encima, de no preguntarle, que hable cuando ella tenía ganas, cuando ella lo sienta. Eh, y primero cuando fue el paso en Rafiá, y que la agarró la Cruz Roja y que la agarraron, bueno, esa fue como, ahí fue como que ella fue libre y que todos sentimos que estaba libre. Bueno, le hacían los primeros estudios médicos y si todo estaba más o menos bien, iba al hospital donde iba a estar esperando a la familia y si no la trasladaban a otro lado si era algo urgente, pero ella estaba bien más allá de la herida en el brazo. Y cuando llegó, el primer encuentro era con los hijos y con mi tío, y si estaba todo bien pasaba a una segunda etapa que eran los nietos. Nada, y ella estaba espectacular y el encuentro fue impresionante y enseguida preguntó dónde están los nietos y dónde están los chicos y enseguida fue a verlos y estuvo 3 horas hablándoles a todos y contándoles que en un momento los psicólogos le dijeron, bueno, Ofelia, pare un poco, descanse. Pero bueno, siempre y hasta el día de hoy sigue hablando, por supuesto que tiene días mejores, días peores y está hablando y ella entiende que hablar es la única forma de poder transmitir todo lo que pasó Y no tenga duda. y que se sepa lo que sucedió. A veces le pesa, por supuesto que le pesa. Volver al kibutz cuando volvió le fue muy difícil porque no estaba preparada y la tomó por sorpresa porque fue justo la visita del presidente argentino Javier Milei, que desde la presidencia de Argentina y desde la presidencia de Israel, conociendo el caso de ella, le pidieron si podía acompañarlos y bueno, y no estaba preparado todavía ella para hacerlo porque había sido muy pronto. Pero bueno, decidieron hacerlo porque, bueno, en definitiva era algo también sumamente importante el encuentro con ellos. Entonces, en vez de encontrarse a las 10 de la mañana en el kibutz como habían planeado, fueron mis primos con ella, sin mi tío todavía no había vuelto también.
fueron a las 8 de la mañana para que ella tenga su momento de intimidad y sola se pueda reencontrar con su casa y con el horror y todo eso, y no hacerlo por ahí delante de las cámaras o delante de... Aunque después volvió a emocionarse, pero bueno, era su momento de estar sola con esa situación y sola con sus hijos. Eh, bueno, la verdad que es una locura todo esto, una locura. Hernán, gracias por contarnos todo esto. Me alegra saber que tiene una familia tan amorosa que la puede contener, porque ella seguramente nunca va a ser la misma después de lo que vivió, pero tener una familia así la va a ayudar muchísimo. Es Sin ninguna bárbaro. duda, sin ninguna duda. Hernán, después de, como tú bien lo dijiste, después de los 52 días de vivir ese calvario, de a poco tu tía empezó a hablar, pero ella además hizo declaraciones en muchos medios, es decir, la, la escuchamos, la leímos, no solo acá en América Latina, sino en el mundo entero. La pregunta es muy concreta. Algo de lo que tú hayas conversado después, cuando la viste personalmente, este, en el correr de los días o cuando ya estuviste en Israel de visita, ¿qué hechos o qué hecho en particular que ella te haya narrado o comentado te parece que hoy sería importante compartir con esta audiencia que te está viendo? Y teniendo en cuenta además que después de esa liberación no hubo más liberación de secuestrados y hoy es una incógnita horrorosa estar pensando todos los días en qué situación estarán, como tú dijiste, si estarán vivos o no estarán vivos. Bueno, para contar tengo un montón. No, pero algo que realmente creas que hoy, Sí, hoy no, yo creo puede que hay, ayudar, por lo menos a reflexionar, habida cuenta de que además hoy el mundo, y eso no es novedad para ninguno de los que estamos acá hablando, hoy la tendencia de olvidar a los secuestrados es mundial y si no fuera por ti y por todos los, digamos, el mundo judío, la nación judía, los secuestrados no están ni en la más mínima discusión de cualquier reunión internacional. Entonces, es por eso la pregunta. eh, a ver, lo primero que se me ocurre antes de decir lo que ella vivió o contar algo de lo que ella vivió estando ahí adentro, es que muchas veces me preguntaron si la trataron bien o me decían, bueno, pero la trataron bien y es algo que no puedo responder ni jamás podría decir que la trataron bien. Obvio, Eh, obvio. casi que digo una mala palabra, pero como es una charla que no va, no, me la guardo. La privaron de su libertad 53 días, la mataron de hambre, la hirieron, la operaron mal, entonces nunca podría decir que la trataron bien. Eso como primera medida para que le quede claro al mundo de que cuando sos secuestrado y te privan de tu libertad, no hay ningún trato bueno. No hay. Sí. Eso como primera medida. Eh, Después ella, los primeros días, sintió que se iba a morir, sintió que estaba viviendo un nuevo holocausto, eh, porque le daban 2 veces por día comida, y esa comida era pan de pita, que es como un pan árabe, y arroz, pero el arroz solamente de noche, y era un arroz que no es el arroz que nosotros podemos hacer en casa, es un arroz duro, feo, que los primeros 3 días no lo pudo comer, no lo pudo pasar, porque era tan seco y tan duro que no le pasaba por la garganta, entonces fue el momento en que ella temió que iba a morir de hambre, porque además tenía prohibido salir de la habitación solamente para ir al baño. Ella estaba encerrada en una casa precaria, sin luz, sin ventanas, eh, al cuidado o al resguardo de una mujer y de un hombre, que esa mujer era la que le hacía las curaciones de su brazo, después del disparo que había recibido en su casa cuando se la llevaron. Eh, y ella, la primera vez que probó la comida, el arroz, fue después del cuarto, quinto día, que en un momento estas 2 personas habían salido de la casa y ella, después de estar 3 días tirada en la cama, eh, decidió levantarse porque se entumecían los huesos y los músculos y tenía un poco de miedo de todo eso. Entonces empezó a hacer como ejercicio y a caminar. Imagínense una casa, ¿no? Así chiquitita, muy precaria, como dije antes, en donde caminaba un poco para estirar las piernas y en un momento vio como en una repisa 2 tomates, eh,
Y abro un paréntesis, esa fue la única vez que sintió mucho miedo. Bueno, no la única vez, una de las primeras veces que sintió mucho miedo y que hizo algo que no correspondía o que tenía prohibido. Se agarró los 2 tomates y con los dedos rompió uno de los tomates y le tiró el jugo al arroz porque pensó que era la forma de poder ablandarlo y poder pasarlo. Y como pudo hacerlo y lo pudo comer y fue la primera vez que comió, se escondió los 2 tomates debajo de la sábana y de la almohada. Y temió que si encontraban los tomates o faltaban los tomates la puedan matar por eso. Bueno, por suerte no sucedió. Entonces fue administrando ese jugo de tomate durante todo ese tiempo para poder pasar la comida. 2 o 3 veces vinieron a filmarla como pruebas de vida, esas que salen tantas veces de que ella estaba viva, pero nunca, ni en Israel ni en el mundo se vieron esos videos, no salieron a la luz. Y después de unos días también, ella encontró un calendario así, no sé, con hojas y con los días y todo eso, y le preguntó a la mujer que estaba ahí en la casa si tenía una lapicera, porque a ella le gustaba escribir, y le dio una lapicera y ella todos los días iba escribiéndole una carta a mi tío y a sus 3 hijos y a sus 9 nietos como para pasar el tiempo, y, y también iba escribiendo lo que iba viviendo y todos los pensamientos que tenía, porque ella dice, y lo dijo en muchas entrevistas, que si alguna vez existió una Ana Frank, ¿por qué no podía existir una Ofelia Reutemann? Entonces fue escribiendo todo en español para que ellos no entiendan lo que escribía, pero un día vinieron, le agarraron el calendario, se lo sacaron, le arrancaron 2 hojas y se la llevaron, y ella cree que fue para tratar de entender qué estaba escribiendo, para saber si escribía algo especial o no. Y bueno, no pasó nada, pero siguió escribiendo todos los días, escribía y escribía y escribía. Era una forma de sentirse viva ella y conectado y cerca de sus afectos. Y el día que se la llevaron de ahí, que fue el día 47, a ella se la llevaron a un hospital, no el hospital famoso, sino a otro hospital donde se encontró con otros secuestrados. Fue la primera vez que vio otros secuestrados. Ella había estado fuera de todo, sin escuchar radio, sin escuchar tele, nada. Y se encontró con gente que conocía y fue como impresionante para ella ese encuentro, pero estaban como en una celda muy chiquita, todos juntos, apretados, bueno, en estados desastrosos. Y cuando ella se fue de esa casa, preguntó si se podía llevar el calendario y se lo sacaron de la mano y se lo prendieron fuego delante de ella, cosa de que no sirva como testimonio. Bueno, eso es como, no digo lo más importante, pero 2 o 3 cosas que se pueden destacar de lo que ella vivió ahí entre tantas otras que vivió en esos días. Muy significativo para demostrar y comprobar la irracionalidad que se está manejando hoy en día. No voy a entrar en temas políticos porque estamos entrevistándote directamente a ti y la experiencia de tu tía, pero contundente. Lo que dijiste es contundente para cualquiera que quiera pensar 30 segundos, no mucho más que eso. Adriana, la pregunta siguiente, por favor. Sí, no, yo también te quiero decir que estos testimonios sirven más allá de cualquier ideología política. Esto va en contra de los valores más básicos de la humanidad. Y es algo, es tan importante que la gente lo escuche y lo entienda. Eh, Hernán, tu forma tan valiente y tan original de demandar la liberación de los rehenes no pasó desapercibida en Israel. Sabemos que en la Knesset, en el Parlamento israelí, te reconocieron, que también te recibió el presidente Herzog. Y te queremos preguntar si esto, ¿qué significó para vos y si te dio aún más fuerza para seguir luchando y usando tu palabra en esta causa? Sí, como digo siempre, ojalá nunca me hubiesen tenido que reconocer ni conocer. Fue por esta situación horrible, pero también digo que pasó y nos tenemos que hacer cargo y asumirlo. Por supuesto que estoy agradecido y orgulloso. Durante todo este tiempo he recibido muchas distinciones y muchos premios, más allá del reconocimiento que la gente me puede hacer personal o a través de las redes. Eh, y por supuesto que me llenan de orgullo y no puedo decir me dan satisfacción porque no es por algo lindo, aunque yo lo que hago está bien, pero sin ninguna duda que son los mejores premios que puedo recibir.
Para mí, cuando se habla de lo que uno hace como ser humano, vale más o mucho más que lo que yo pueda hacer como profesional o ganarme un Martín Fierro por cómo relato, por cómo conduzco un programa. Para mí estos premios que hablan de las personas tienen mucho más valor porque en definitiva también es un legado que les dejo a mis hijos de que hay que hablar, de que no hay que callarse, de que hay que estar convencido de lo que uno hace, que por supuesto me trajo discusiones en mi casa y miedos. Muchas veces me dice la gente, qué bárbaro que no tenés miedo. No, no, sí, tuve miedo, tuve miedo. Yo muchas veces llegaba a la noche a mi casa de trabajar y miraba las paredes a ver si las tenía pintadas. Eh, Tenía miedo que me digan algo, tenía miedo de que me pase algo. Y fue una discusión que tuvimos en aquel momento, recién empezado todo y cuando era toda una locura con mi esposa, porque ella, desde el lugar lógico de no tomar decisiones, sino ver cómo su marido tomaba decisiones, decirme, pará, aflojá, me da miedo, terminá, mirá a los chicos. Me acuerdo que una vez nos sentamos, de las tantas veces que hablamos, y le dije, mira, Vero, acordate que nosotros durante todo este tiempo que llevamos casados y llevamos juntos, miramos muchas películas del Holocausto. Y siempre vos me decías y nos decíamos, ¿cómo puede ser que sabiendo que los iban a matar, no se hayan revelado? Bueno, entonces yo le dije, si me van a matar, que me maten por hacer, no que me maten por estar en silencio. Y bueno, eso fue lo que me hizo seguir haciendo las cosas y alzando la voz y hablando antes de cada partido. Eh, por supuesto que mis pensamientos van cambiando y fueron mutando. Pasé por diferentes etapas, como cuando uno está en duelo por algo, tuve bronca, tuve enojo, tuve miedo, dolor, tristeza. En un momento me sentí un poco Simón Wiesenthal porque iba cazando nazis por las redes, pero eso me quitaba mucha energía y me hacía poner mal y me suspendieron la cuenta de Instagram una vez porque me puse loco. Y después también muchas veces debatí con mi esposa, a quien le terminé dando la razón, cuando yo mostraba cosas malas que pasaban en el mundo de Israel. Y en esto no hay verdades, solamente es lo que uno siente y lo que uno cree que es lo mejor. Yo creo que las cosas malas que pasan no hay que mostrarlas, no hay que mostrarlas, yo creo que hay que mostrar las cosas buenas. A ver, lo del ataque jamás sí hay que mostrarlo. El mundo tiene que ver lo que pasó ese 7 de octubre. Yo lo que digo es que si van 10 palestinos a una universidad a manifestarse, no hay que mostrarlas, porque para mí son 10 imbéciles que son pagos y que despierta a otros 10 imbéciles que no están haciendo nada en la casa que vayan a hacer lo mismo a otra universidad. Yo creo eso. No es una verdad, es mi verdad. Yo creo que hay que mostrar las cosas buenas que hace Israel, las cosas buenas que podemos hacer nosotros, y, y creo que esto es algo que vengo pensando hace algún tiempo atrás, que tal vez pueda ser un mensaje. Yo no soy quien para decir nada, ¿no? Solamente digo lo que pienso y lo que siento. Nosotros pedimos muchas veces que el mundo se despierte, que el mundo empatice, que el mundo alce la voz, que el mundo no esté en silencio. Yo creo que a algunas personas en el mundo hemos cambiado, aquellos que eran ignorantes y que no entendían, creo que han tomado conciencia. Lo que sí creo que no van a ir nunca a manifestarse en favor nuestro, pero por lo menos no nos insultan y entienden lo que pasó. Eh, Como alguna vez me dijo mi hija de 18 años, papi, mirá que yo de la guerra de Rusia y Ucrania no sé nada. Bueno, no pasa nada que no sepas. Yo te puedo explicar, o podés aprender, o podés leer. Lo que no tenés que hacer es tomar partido de algo que no sabés. Y eso es lo que pasa siempre cuando está Israel metido en el medio. Por la duda somos una mala persona, por la duda somos unos hijos de, por la duda somos una M. Eso es lo que pasa. Pero lo que yo creo que sí hay que mostrarle al mundo, y esto es lo que un poco a mí me preocupa, es que nosotros los judíos estamos, me incluyo, no me pasa, pero me incluyo como judío y como parte de la sociedad, nos estamos cansando de postear, de hablar, de compartir, de asistir a eventos, de asistir a charlas, y el paso del tiempo creo que es el peor enemigo que tenemos, y eso no puede suceder porque si no es el olvido de los secuestrados que todavía están allá. ¿Cierto? Entonces, lo que yo creo es que el primer compromiso antes de reclamarle a los demás es que nosotros como judíos sigamos comprometidos. Entonces, ahora que se está pensando en que el 7 de octubre se cumple un año, y haya algún evento, no pueden ir 1.500 judíos a manifestarse. Aunque seamos los mismos de siempre, aunque nos miremos a la cara,
tenemos que ir 10.000, 15.000, 20.000. Que el mundo vea que hay judíos en el mundo, que están unidos, que están juntos, que se manifiestan, que están fuertes. Esa es la difusión. La difusión no es que venga, por supuesto que hay muchos judíos que empatizan, muchos amigos míos que empatizan, pero nosotros tenemos que apuntar a que nuestra comunidad, que los judíos del mundo sigan alzando la voz, que no se escuden en que el otro lo hace por mí. A mí me encanta que la gente me diga, Hernán, gracias por lo que haces. Pero yo te pregunto, ¿y vos qué haces? ¿Solamente decirme gracias? No, yo necesito que vos también hagas desde tu lugar lo que corresponde. Es cierto que lo mío se viraliza, que yo tengo la posibilidad de un micrófono, de una cámara, de que tengo más seguidores, pero no es más importante que lo tuyo, que tenés 100 seguidores. Todos tenemos que seguir asistiendo a charlas, tenemos que dejar de jugar un día al pádel para escuchar a alguien, tenemos que dejar un día de jugar al fútbol, tenemos que dejar un día de comer un asado para ir a un evento. Esa es la única forma de que esto no se termine. O de que no se termine la unión, digo, que se termine todo este calvario y que sigamos unidos. Y que el mundo vea que la gente judía y el pueblo de Israel y la gente que ama a Israel y que está empatizando con nosotros, vea que estamos vivos, que estamos más unidos y fuertes y que somos muchos. No podemos ir a un evento en un club donde hay 7.000 socios que vayan 500. ¿Cómo va a ir menos del 10%? No, porque tengo un asado, no, porque tengo una comida, no, porque justo tengo partido. Bueno, viejo, una vez dejá de hacerlo. Una vez dejá de hacerlo. No puede ser, porque si no, no tenemos derecho a reclamarle nada a nadie nosotros después. Primero tenemos que mirarnos para adentro nosotros y ver qué hacemos y qué dejamos de hacer. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer como judíos. Seguir alzando la voz, cada uno desde el lugar que le toca. Aunque digan, pero a mí no me lee nadie. No me importa que no te lea nadie. Alguien te lee. Y es algo tuyo, interno tuyo, sobre todas las cosas, más de lo que el mundo tenga que ver. Hernán, súper importante tu mensaje y de alguna manera sos un gran ejemplo de esto. Ojalá todos los que nos escuchan tomen esto y piensen qué pueden hacer ellos. Creo que fuiste muy valiente, asumiste un riesgo en términos de seguridad, tu riesgo profesional, y eso habla mucho de la persona que sos. Creo que todos tenemos que imitarte y alzar nuestra voz. Es un tema muy importante y tiene que empezar por nosotros. Bueno, podríamos estar horas haciéndote preguntas, pero sabemos que tenés que irte. Así que, bueno, nada, agradecerte por estar con nosotros hoy y por usar tu importante voz en una causa como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Hernán. La verdad ha sido un privilegio tenerte. Como dice Adriana, habría muchas más preguntas y tú tendrías mejores respuestas que las preguntas que te hacemos. Bueno, a toda la audiencia, agradecerles por estar con nosotros en esta impactante, yo diría, expresiones que ha hecho Hernán, especialmente contando su historia personal, pero contando a través de lo que pasó con su tía, todo el horror que todavía seguimos padeciendo porque todavía hay secuestrados y no hay una luz al final del camino al respecto en el momento en que estamos hablando. Los invitamos para la próxima edición de Con el Lente en Latinoamérica. A Hernán nuevamente muchas gracias. Entonces tendremos otro invitado de su interés. Gracias y buenos días para todos. Gracias, Adriana, gracias, Eduardo, por la linda entrevista, por la calidez, por la empatía, por el llamado, por pensar en mí, por difundirlo sobre todas las cosas. Y siempre hay que dejar algo para una próxima, así que cuando quieran podemos hacer una próxima, con más preguntas y más respuestas. Ha sido de verdad un placer charlar y más allá de la emoción que esto me provoca y revivir todo, es parte de la historia y de la vida. Y es importante seguir hablando y seguir alzando la voz. Así que de corazón, gracias por este momento compartido. Gracias a ti y Gracias a felicitaciones vos, por el Hernán. trabajo. Un cariño grande. Un gran Gracias. abrazo.